el hombre lobo de Detroit, la ciudad de Detroit, alguna vez símbolo del poder americano, la ciudad de las máquinas, acero, aceite y el ruido de las líneas de montaje. Ese era su pulso. Pero ahora, algo está mal. Lo notaron por la mañana. En el estacionamiento, junto a la fábrica, varios autos aparecieron destrozados, como si alguien o algo hubiera rasgado el metal, como si fuera piel. Llantas reventadas, puertas arrancadas, ventanas rotas desde adentro. Y nadie escuchó nada. La seguridad lo atribuyó a vándalos, pero esa noche las cámaras dejaron de funcionar y el guardia de turno nunca regresó a casa. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció en la cajuela de un auto, destrozado, sin sangre, deformado, hasta lo irreconocible. Así comenzó todo. Su nombre era Mark Riddle, antes operario en la línea de ensamblaje, uno más entre miles, que durante años construían carrocerías de camionetas, sin hacer preguntas. Pero tras el cierre del viejo taller, solo quedó el silencio y una carta de despido. Intentó resistir. Tomó trabajos temporales, cargaba cajas en un almacén, reparaba autos de amigos, pero cada noche volvía a su casa medio vacía, solo, hasta que un día decidió salir al bosque. Solo quería escapar, limpiar la cabeza. Salió tarde, tomó el camino equivocado, y cuando se dio cuenta de que estaba perdido, ya era de noche. El bosque se quedó en silencio. Los pájaros dejaron de cantar. El aire se volvió pesado, como si el bosque contuviera la respiración. Escuchó un crujido. Giró. Nadie. Un paso. Otro más. Y entonces, desde la oscuridad, con un rugido tan feroz que su sangre se congeló, algo saltó sobre él. Colmillos, pelaje, ojos que brillaban como faros de camión. Intentó gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. La criatura lo mordió en el hombro y desapareció. Lo dejó ahí, desangrándose, solo, en la oscuridad de un bosque profundo. Mark sobrevivió, apenas. Despertó, en el hospital. Un animal salvaje, dijeron los doctores. Tuviste suerte, dijeron los policías. No encontraron nada, añadieron después. Pero Mark lo sabía. Eso no era un lobo, ni un perro, y ciertamente no era humano. Las noches se volvieron extrañas, los sueños inquietos, el oído más agudo, el hambre más intensa, la vista como a través de un lente de francotirador. Y entonces llegó la primera luna llena. Despertó en el garaje, desnudo, empapado en sudor, la ropa hecha jirones, debajo de sus uñas, sangre en su boca, el sabor de la carne. No recordaba nada, pero en las noticias decían, en las afueras, encontraron a un hombre destrozado. Las huellas pertenecen a un animal no identificado. La investigación continúa. Y esa noche, Mark entendió algo. Ya no era quien solía ser. Intentó resistirse, se encerraba, se ocultaba, pero los instintos eran más fuertes, y la ciudad era demasiado ruidosa, demasiado cálida, demasiado viva. Y él empezó a salir. Primero, por las noches, vagaba por barrios vacíos, donde las cámaras no funcionaban. Escuchaba los latidos de los corazones tras las paredes. Sentía el miedo, olor a miedo, y luego volvió a la fábrica, al mismo estacionamiento, y comenzó el juego. Al principio, pensaron que eran solo adolescentes. Cristales rotos, llantas pinchadas, marcas de garras, atribuido al vandalismo. Pero después desapareció un conductor del turno nocturno. Nunca lo encontraron. Solo el volante ensangrentado de su furgoneta y un único, solitario, diente, enorme, curvado, inhumano. Mark
Se quedó en casa. El cuerpo le dolía. Cada célula parecía resistirse. Sentía cómo algo crecía dentro de él. Una bestia, un depredador. Y despertaba cada vez con más frecuencia. Los olores lo atormentaban. La comida sabía a podrido. Pero la sangre, una sola gota, era suficiente para volverlo loco. Intentó escribir una carta, confesarlo, ir al médico. Pero, ¿quién le creería? Perdón, ¿soy un hombre lobo? Lo encerrarían, sin pensarlo. Así que debía controlarlo, contenerse, ser cauteloso. Pero la noche siguiente lo cambió todo. La alarma del viejo taller se activó. El guardia llegó en 7 minutos. Todo ya estaba en silencio. Solo quedaba la sangre. Una línea roja, desde la entrada hasta el hangar abandonado. Entró. Y desde ese momento, nadie volvió a verlo. La mañana siguiente fue el comienzo del pánico. En las noticias, hallan cuerpo destrozado en terreno del antiguo taller automotriz. Testigos afirman haber escuchado gritos escalofriantes y visto sombras extrañas. Los vecinos exigen intervención policial. La ciudad empezó a susurrar. Un monstruo, un animal, un maniático. Y Mark miraba su reflejo en el espejo, y no se reconocía. Sus ojos brillaban, su piel se volvió áspera, las uñas negras como ceniza, pero lo más aterrador es que no sentía culpa, nada, solo una voz interna que rugía de placer. Y esa voz sabía que todo apenas comenzaba. Empezó a cazar, elegía a los invisibles, a los que nadie notaría hasta la mañana. Indigentes, trabajadores del turno nocturno, los que desaparecen sin levantar sospechas. Los observaba durante horas, desde la oscuridad, entre sombras, entre máquinas oxidadas, bajo la luz de los faroles. Conocía cada paso de los guardias, cada ángulo muerto, cada zona sin cámaras. Era invisible, perfecto, letal, y la ciudad empezó a ahogarse, en miedo. Crearon un comité. Los vecinos formaron patrullas. Alguien subió una foto a internet. Un capó, destrozado, garras profundas. No es humano. ¡Miren las marcas! Se presentaron cazadores. La policía aumentó los patrullajes nocturnos. Pero era inútil. Mark aprendía, se adaptaba, se volvía más rápido, más sigiloso, más mortal. Y cada nueva muerte le daba más fuerza, más poder y más sed de sangre. Pero una persona empezó a sospechar. Un viejo mecánico, Tommy, amigo de Mark desde los días en la fábrica. Notó el cambio, cómo evitaba hablar, cómo no respondía por las noches, y recordó la mordida. Un día lo siguió. Lo que vio le quemó la mente, como ácido. Mark, arrodillado, cubierto de sangre, sobre el cuerpo de una mujer. Su piel empujaba mechones de pelo, sus ojos brillaban, sus mandíbulas destrozaban carne. Tommy no gritó, solo corrió, pero Mark ya lo sabía, sabía que lo habían visto, y la bestia rugió de emoción. Ahora todo sería distinto, ahora empezaría la verdadera cacería, sobre los que saben, sobre los que creen que pueden detenerlo. La policía del taller empezó con interrogatorios. Uno de los oficiales, el sargento Owen Carter, un veterano con 20 años de servicio, no creía en cuentos de bestias. Pero lo que vio en el hangar lo dejó sin palabras. Marcas de garras en el concreto, sangre por 10 metros a la redonda, y el cuerpo no estaba. Solo telas rasgadas, un pedazo de cráneo y un zapato. Owen comprendió. Esto no era un crimen común, era una cacería, y el cazador había dejado un trofeo. Los rumores se esparcieron por la ciudad, como un virus. La gente empezó a temerle a la oscuridad. Instalaron más cámaras en los estacionamientos, pero no sirvió. A los pocos días, desapareció otro trabajador. Chris, turno nocturno. Su furgoneta tenía la puerta abierta.
los faros apuntando a la nada. Adentro, signos de lucha. Un interruptor arrancado con una garra y sangre, pero otra vez ni cuerpo, ni testigos. La ciudad se puso nerviosa. Los empleados dejaban sus turnos. Los empleadores entraban en pánico. Los inversionistas llamaban al ayuntamiento. Las autoridades presionaban a la policía y el sargento Owen revisaba los expedientes. Una y otra vez. Algo no lo dejaba en paz. Todos los desaparecidos tenían una conexión. La fábrica. Y él. Mark Riddle. Owen recordó el nombre. Un operario despedido. Atacado en un bosque. Ingresado en el hospital. Con una mordida severa. El caso fue cerrado. Ataque de un animal salvaje. Pero el informe del veterinario era extraño. No pudo identificar la especie. Solo describió: mandíbula más poderosa que la de un lobo, colmillos, parecidos a los humanos pero con raíces extendidas. Y Mark, desde entonces, jamás volvió a consultar a un médico. Sin análisis, sin radiografías, sin controles. Desapareció del sistema, como si se hubiera vuelto invisible. Owen no era supersticioso, pero creía en el instinto, y su instinto le gritaba: «Encuentra a Mark». Mientras tanto, Mark sentía que algo más grande se acercaba. Ya no solo salía por las noches, escuchaba a la ciudad, su olor, su ritmo. Sabía dónde dormía cada uno, dónde se escondía el miedo, dónde un corazón latía demasiado rápido. Sentía poder, y ese poder se expandía por su cuerpo, como fuego. Ya no necesitaba controlarse. Se había convertido en lo que siempre debió ser. Sus dedos se cubrían de pelaje, no solo con la luna, sino con la rabia. Sus colmillos crecían cuando escuchaba una mentira. Y su mente ya no era del todo humana, y eso era maravilloso. Pero también sentía peligro. Alguien lo seguía. Alguien estaba cerca. Y eso solo significaba una cosa: la caza. Iba a cambiar de nivel. Empezó a jugar. Dejaba pistas falsas, tiraba trozos de ropa, rompía cámaras, pero siempre dejaba una sombra, una silueta. Se reía por dentro al ver cómo los medios perdían la cabeza. Hablaban de ocultismo, de un culto, de un caníbal psicótico, todo, menos la verdad. Y la verdad estaba allí, caminando entre ellos, mirándolos, a través de los ojos de un ex obrero, escuchando su respiración, sintiendo su miedo. Y una noche, cuando las calles estaban vacías y la lluvia golpeaba el parabrisas de una patrulla, el sargento Owen Carter recibió un llamado. Uno de sus hombres había dejado de responder. Última ubicación: viejo estacionamiento subterráneo. Al oeste. Owen fue solo, sin refuerzos. Entró al lugar. Las luces parpadeaban. Olor a óxido y algo más, algo cálido, metálico, sangre. Avanzó, despacio, con la linterna en mano, y de repente, pasos, detrás. Se giró, nada, pasos, al frente. Volvió a mirar, nadie. Y entonces los vio, 2 ojos amarillos, brillando, a 10 metros de distancia. Y entendió. Esto no era una historia, ni locura, era real. Y lo miraba. Mark dio un paso, cubierto por la sombra de su capucha, sin hablar, solo sonreía, pero no era una sonrisa humana. Owen levantó su arma, apuntó, y supo que era tarde. La criatura se lanzó, como un rayo, y la pantalla de la cámara se apagó. La noticia de la desaparición del sargento Carter fue una bomba. Toda la ciudad se llenó de temor. Lo conocían, confiaban en él. No era alguien que desaparece sin dejar rastro. Su patrulla fue encontrada, junto a la entrada del estacionamiento. La puerta abierta, la llave, en el encendido, en el asiento, gotas de sangre y un trozo de tela, chamuscado, como quemado con ácido. No había cuerpo, ni señales de lucha, ni cámaras, ni testigos.
La policía de la fábrica pidió ayuda a la ciudad. Enviaron refuerzos al área industrial. Las autoridades dijeron, todo está bajo control, pero todos sabían que era mentira. La gente se encerró en sus casas. Las tiendas cerraban antes del mediodía. El taller recortó los turnos nocturnos. Los estacionamientos subterráneos quedaron vacíos. Y por la noche, las calles se parecían más a un pueblo fantasma. Mientras tanto, Mark lo sentía, como un torrente de energía, como si la ciudad entera se rindiera ante él, como si el miedo alimentara a la bestia. Salía con más frecuencia. Su cacería se volvió más refinada. Probaba a la gente, caminaba junto a ellos, con la capucha puesta. Escuchaba sus respiraciones contenidas, sentía cómo se paralizaban, sin saber por qué, y seguía su camino, no por compasión, sino porque disfrutaba del juego. Se volvió casi invisible, casi intangible. Incluso las cámaras fallaban cuando se acercaba, y empezó a pensar, tal vez ya no era un humano maldito, tal vez era algo más, una nueva especie, algo antiguo, olvidado. Pero entre todos quedaba uno que aún no se rendía. Tommy, el viejo amigo de Mark. Desde que vio en qué se había convertido, no dijo nada, pero lo sabía, y empezó a prepararse. Cada noche se encerraba en su taller, trabajaba hasta el amanecer, leía libros antiguos, buscaba leyendas, historias, claves. Trataba de entender cómo detener a lo que alguna vez fue su amigo. Revisaba grabaciones, analizaba patrones y descubrió algo. Todos los ataques ocurrían cerca de lugares con metal, el taller, el estacionamiento, el almacén, como si la criatura se hiciera más fuerte donde antes había máquinas. Y algo más, junto a cada desaparición había una marca, pequeña, casi invisible, 3 líneas paralelas, rectas, profundas, casi siempre grabadas en metal o cemento. Mark las dejaba. ¿Pero por qué? Tommy empezó a unir piezas. No era policía, ni científico, era mecánico, y esa era su fuerza. Sabía cómo funcionaba el sistema, sabía cómo pensaban las máquinas, y entendió algo. Si el hombre lobo aún merodeaba cerca del taller, entonces no solo estaba cazando, estaba construyendo algo, o esperando algo más grande. Fue a la policía, lo contó todo. No sobre hombres lobo, claro. Habló de Mark, de las cosas raras, de la mordida, de las coincidencias. Pero ellos solo se miraron entre sí. Uno de los oficiales dijo, ¿usted entiende cómo suena esto? Otro añadió, si tuviéramos $1 por cada historia de hombres lobo. Y entonces Tommy lo entendió. Nadie iba a ayudarlo. Estaba solo. Regresó a casa. Sacó su viejo rifle militar. Afiló un cuchillo. A la mañana siguiente, entró al viejo hangar, donde antes él y Mark ensamblaban carrocerías, y esperó, solo, en silencio. Mientras tanto, Mark ya estaba cerca. Sabía que Tommy comenzaba a sospechar. Podía olerlo, ese aroma diferente, olor a intención, a amenaza. La caza ya no era un juego, era personal. No podía permitir que alguien supiera, que alguien recordara quién fue o quién pudo ser. Desde lejos, observaba el hangar, aspiraba el aire frío, escuchaba la respiración contenida de Tommy, sentía el temblor del arma en sus manos y sonrió. No era humano ni animal, era algo entre los dos, y dio un paso hacia adelante. Tommy estaba ahí, en ese lugar donde antes hablaban de la vida. Reían, giraban llaves inglesas. Ahora todo olía a muerte, a óxido, a miedo. El polvo flotaba bajo la luz tenue. El agua goteaba de una tubería rota. Tic, tac, tic, tac, como si la fábrica contara los últimos segundos. Revisó sus balas. El corazón golpeaba su garganta. No sabía si tendría el valor de apretar el gatillo.
pero estaba listo, o al menos quería creerlo. Entonces, un sonido, no un paso, no una voz, un chirrido de metal, como garras raspando el techo. Largo, lento, con gusto. Tommy se quedó inmóvil. Alzó el rifle. Respiraba por la nariz. No se movía. De pronto, un estruendo detrás. Se giró. Una caja. ¿Se cayó sola? ¿O alguien la empujó? Se acercó. Miró la caja y no vio la figura que surgía detrás, desde la oscuridad entre las máquinas. Primero, los ojos, amarillos, vivos, una puñalada al corazón. No gritó, pero apretó el rifle, hasta que los dedos se le pusieron blancos. «Mark», susurró, «si estás ahí, di algo». Silencio. Y entonces, una voz, pero no la de Mark, una voz que venía desde lo más profundo. «¿Viniste tú solo, inteligente o estúpido?» Se giró. Nada. «¿Recuerdas cuando ensamblábamos carrocerías?» La voz era casi un susurro, pero venía de todas partes. «Cuando tomábamos café, allá arriba, en la viga. Ahora ensamblo otra cosa». Y de pronto, un golpe. Algo cayó del techo. Tommy se lanzó hacia atrás. Casi pierde el arma. La lámpara colgante empezó a moverse. La luz bailaba sobre las paredes. Apuntó al aire. Respiraba rápido, muy rápido. Otra vez, la voz. «Me encanta el olor del miedo. Es más sabroso que la sangre». Y entonces lo vio. La criatura salió de la sombra. Casi 2 metros de altura. Medio hombre, medio bestia. Pecho y hombros cubiertos de pelo. Músculos como cables, bajo la piel. Hocico alargado. Colmillos goteando saliva. Pero los ojos, en ellos aún estaba él, Mark, muy dentro. Pero ya no pedía ayuda. Se reía. Tommy disparó. 1, 2, 3 veces. Los tiros impactaron en el pecho, en el hombro, en el cuello. La bestia aulló, retrocedió, pero no cayó. Cargó hacia él, como un rayo. El tiempo se volvió lento. Tommy apenas logró esquivar. Agarró una barra de acero, golpeó. El metal sonó como un tubo hueco, pero el lobo ni siquiera se inmutó. Lo agarró del pecho, lo levantó, como a un muñeco. «Lo sabías», susurró. «Lo viste y callaste». «Yo quería ayudarte», murmuró Tommy, con dificultad. «Es tarde». La criatura lo lanzó contra la pared. ¡Crack! Tommy cayó. Se sujetaba el abdomen. Sangre brotaba de su boca. Intentó alcanzar el cuchillo, pero sus piernas no respondían. Mark se acercó, se inclinó. Su pelaje se movía solo, como si respirara. Olía a carne, a sudor, a algo antiguo. «Te daré una ventaja», dijo, «porque en algún rincón todavía te recuerdo, pero la próxima vez no escaparás». No lo mató. Desapareció en la oscuridad. Se desvaneció entre las sombras. Tommy perdió el conocimiento, pero sobrevivió. Cuando lo encontraron, no podía hablar. En la cama del hospital, miraba al techo, con un solo ojo, el otro destrozado. Susurraba cosas una y otra vez. «No es humano. Él vino por nosotros. Él viene. La policía». No le creyó, pero algunos empezaron a escuchar, porque días después desapareció. Una patrulla entera. Y en la pared del hangar, junto a la puerta, apareció una nueva marca. Ya no eran 3 líneas. Ahora había 5. La siguiente noche cambió todo. A las 2:17 de la madrugada, una cámara en la esquina de la 6ª calle detectó movimiento. La imagen era borrosa, granulada, distorsionada, pero mostraba una cosa: una figura enorme, caminando en 4 patas, por el centro de la avenida. No corría, no se escondía, avanzaba, lenta, segura. Primero, pensaron que era una broma, luego, una falla técnica, pero en el siguiente cruce, las luces se apagaron, uno por uno. Los postes explotaron, como si algo los sobrecargara, y cuando el último se apagó, se escuchó. El primer grito salió desde lo profundo del barrio,
Entre los edificios, un grito humano, pero no cualquier grito, uno que solo se lanza al ver algo tan antinatural que el cerebro no puede explicarlo. Los vecinos corrieron a las ventanas. Alguien logró grabar. En el video, una silueta, cruzando la luz, un crujido, un chillido y sangre en la pared. Al amanecer, todos los foros locales estaban llenos de rumores. Alguien hablaba de un oso salvaje, otros de un soldado experimental, de un laboratorio secreto, y algunos decían que era el diablo. Pero Mark no se escondía. Por primera vez, entró en un supermercado, destrozó las puertas de vidrio con su propio cuerpo. El guardia ni siquiera alcanzó a tocar su porra. Murió al instante. Su cabeza golpeó contra el mostrador de concreto. Dejó una mancha húmeda, como si alguien hubiera arrojado pintura. Las cámaras captaron a la figura, bestial, pero con la gracia de un humano. Caminó entre los pasillos, se detuvo frente a la sección de carnes, rasgó el vidrio con sus garras, tomó una res y la apretó, como si fuera una esponja. Luego, giró la cabeza, directamente hacia la cámara, y sonrió. Cuando llegó la policía, ya era tarde. Solo quedaban manchas de sangre, puertas arrancadas, huellas enormes, pero ni un solo ser vivo. Ese mismo día, el Consejo Municipal declaró toque de queda. Se recomendó a la población no salir de casa después de las 8. En redes sociales aparecieron hashtags y Mariam, la ciudad tiene miedo. La Tom Brady Detroit y esto ya no es un juego. Pero todo eso fue solo el comienzo. Al segundo día, desapareció un autobús escolar. Viajaba escoltado por un vehículo de seguridad, tal como lo exigían los nuevos protocolos. Pero, al llegar al cruce con Silver Lane, desaparecieron ambos vehículos de inmediato. La señal de radio cortada. Las cámaras muertas. El último mensaje fue una voz temblorosa. ¿Qué es ese sonido? Alguien se acerca. Dios mío. Él. Encontraron el autobús, 6 horas después, en un almacén vacío, cerca de las vías del tren, cubierto de arañazos, como si 1000 cuchillas hubieran pasado por allí. Dentro, solo el conductor, despedazado. Los demás habían desaparecido, sin rastro, sin sangre, sin huellas, solo olor, un olor intenso, animal, tan fuerte que ni los perros quisieron entrar. Mark ya no era solo un monstruo, era una leyenda, en tiempo real. Asustaba a los niños, aparecía en televisión. Empezaron a filmar un documental sobre él, pero nadie, absolutamente nadie, sabía que él los observaba cada noche. Estaba detrás de los edificios, sentado en los techos, caminaba junto a las ventanas, cuando las calles quedaban en silencio. Sus garras rozaban los cristales, su aliento quedaba marcado en el vidrio. Susurraba, no con palabras, dentro de las mentes. La gente despertaba empapada en sudor. Los niños dibujaban símbolos extraños, y un niño cubrió las paredes de su cuarto con ojos amarillos. Después, desapareció. La policía no daba abasto. Aumentaron los patrullajes, cerraron zonas completas, pero los cuerpos seguían apareciendo, o no aparecían nunca. En las calles empezaron a surgir voluntarios, exmilitares, cazadores, locos con escopetas. Algunos por dinero, otros por gloria, otros porque creían que podían matarlo. Pero la mayoría no volvió, y los pocos que sobrevivieron no hablaban, solo miraban fijo, a un punto, sin parpadear, y luego se volvían locos. Mark se hacía más fuerte, ya no necesitaba la luna, podía cambiar su forma, por segundos, por respiraciones, mostrar garras, alargar colmillos, cambiar su voz, mezclarse entre la gente, y nadie sabía quién estaba a su lado. Eran las sombras, bajo los faroles, el rostro en el vagón del metro.
era la ciudad misma, y esta ciudad se estaba convirtiendo en su guarida. Al tercer día, después de la desaparición del autobús escolar, llegaron los federales, sin prensa, sin anuncios, solo camionetas negras, cintas policiales y hombres con chalecos, sin insignias. Ya no era un problema local, era un asunto nacional. La operación la lideraba el agente Rick McClane, veterano de Irak, Afganistán, especialista en amenazas extremas. Él no creía en monstruos, creía en balas y en estrategia. Ordenó cerrar todas las salidas del distrito industrial. Instalaron sensores de movimiento, visores térmicos, drones nocturnos. Parecía que cazaban a un fantasma, pero Mark no se escondía. Observaba, escuchaba las radios, leía los cuerpos. Sabía cómo respiraban, cómo caminaban, cómo temían. Él olía ese miedo, pero no el común, no el superficial, sino el miedo real, el animal, el que siente un ser humano, cuando ya sabe que va a morir. Esperó. El momento exacto, la cuarta noche, un equipo de 6 agentes patrullaba la parte antigua del taller. Oscuridad, polvo, metal, que sonaba con cada paso. Uno de ellos, Carter James, iba al final de la fila. De pronto, un sonido, como si un clavo cayera desde la viga. Se detuvo, se giró. «Hay movimiento en el flanco este», susurró. Rick respondió por la radio. «Revisen. Los demás mantengan posiciones». Carter avanzó hacia el sonido. La linterna iluminaba vigas oxidadas, vidrios rotos, sombras, y de pronto las vio. Garras, largas, húmedas, justo frente a su rostro. Demasiado tarde. El cuerpo de Carter apareció 15 minutos después. No fue despedazado, fue desarmado, con precisión quirúrgica. Sobre su chaleco dejaron el corazón, sin sangre, como advertencia. McClane enfureció. Dobló el número de agentes, llevó cañones térmicos, ordenó disparar a matar. Esa noche, los soldados dispararon a todo lo que se movía, pero Mark ya no estaba ahí. Estaba en el otro extremo de la ciudad, en una zona residencial. Mientras los federales revisaban el taller, él entró en una casa, por la ventana del segundo piso. Una familia común, padre, madre, 2 hijos. Dormían. Él observaba, respiraba, tocó un juguete. Podía matarlos a todos, pero no lo hizo. Solo dejó una marca en el espejo del baño y desapareció. Cuando la familia despertó y llamó a la policía, no había rastros, solo pelaje y una sombra en los ojos del niño. El niño, que ya no volvió a hablar. 2 días después, Mark salió a cazar, a los cazadores. Ya no huía. Ahora los cazaba a ellos. Profesionales desaparecían uno por uno, en cloacas, en talleres abandonados. Los cuerpos aparecían en diferentes zonas, sin órganos, sin piel, sin ojos, a veces solo su placa, clavada en un árbol. McClane perdía el control. En los registros de radio se escuchaban frases como: «No lo vemos, desaparece, no es humano, ¿dónde está el maldito refuerzo?». Y entonces los federales comenzaron a irse, uno por uno, sin informes, sin despedidas, solo desaparecían. Dejaban atrás una camioneta, llena de grabaciones, cámaras, termografías, informes. En una de las últimas cintas había un rostro, el rostro de Mark, no como monstruo, sino como humano. Miraba directo al lente y decía: «Nunca me atraparán, porque ya estoy entre ustedes». Y en ese instante, en el centro de mando, se fue la luz. Todas las pantallas apagadas. Los drones cayeron, las puertas cerradas, y un agente que miraba por la ventana solo alcanzó a susurrar: «Él está aquí». Sangre, gritos, disparos. Todo duró menos de 3 minutos. Luego, silencio. Cuando la policía llegó, el edificio estaba vacío, sin luz, sin puertas, sin gente.
Solo una frase, grabada con garras en la pared. Ahora yo cazo a los cazadores. Tras la masacre, el pánico fue real. Número de televisión, verdadero. La gente se agrupaba, dejaba sus casas, huía a otros estados. Las calles se vaciaban, como si algo invisible absorbiera la vida de Detroit. Y Mark se sentía un dios. Escuchaba el latido de la ciudad, detenerse a su paso. Veía cómo las luces de las ventanas se apagaban cuando su sombra pasaba por la acera. Ya no era un hombre lobo, era un mito, y lo sabía. El miedo era alimento, y mientras le temieran, él viviría. Pero por dentro, algo empezó a cambiar. No lo notó al principio. Tal vez eran sueños, fragmentos, voces, rostros, uno en particular, una mujer, una vieja fotografía en su billetera, su madre. Comenzó a despertar inquieto, sudando, sin garras, sin pelaje, solo, en un sótano, donde antes se escondía tras transformarse, pero ahora ya no había por qué esconderse. Él era el depredador, y aún así, esos sueños, empezó a verlos, a los que había matado, de pie, en la oscuridad, callados, mirándolo, algunos sin ojos, otros sin rostro. No hablaban, pero él sentía que esperaban algo, una respuesta. Comenzó a quebrarse. No podía comer, no podía cazar como antes. Tenía lagunas, sangre en sus manos, y no recordaba de quién. A veces, su reflejo en el espejo era el de un hombre, un rostro cansado, vacío. Empezaba a entender. Su juego estaba llegando al final. La policía regresó. Llegó un nuevo grupo. No eran federales, ni soldados. Eran personas, los que quedaban, los que no huyeron. Al frente, la capitana Margaret Rose, una mujer que perdió a su hermano, la noche en que el lobo atacó el centro de mando. Sabía a lo que se enfrentaba, y no creía en monstruos. Creía en la justicia. Lo estudió, leyó todo, habló con sobrevivientes, escuchó delirios, y entre todo el caos, vio algo que nadie más vio, un patrón. Mark elegía a quienes estaban ligados a su pasado. El taller, los mecánicos, los viejos barrios. No buscaba víctimas, buscaba a sí mismo. Margaret diseñó un plan, no una caza, una trampa, para su mente, para obligarlo a recordar. Una noche, le dejó una puerta abierta. El viejo hangar, el mismo, donde trabajó, donde todo comenzó. Dentro, silencio y un olor. No a sangre, sino al pasado. Aceite, caucho, metal, música, de una radio antigua. Él entró, despacio, casi con cuidado. Todo estaba como antes. El banco, el uniforme con su nombre, la foto del equipo, y en la pared, una nota. ¿Recuerdas quién fuiste? No supo por qué. No la rompió, no la quemó. Solo se sentó donde se sentaba todos los días. Cerró los ojos y escuchó voces, risas, el metal chocando, palabras de trabajo. Tommy, grasa en los dedos, café de la máquina. Pasó así una hora entera, y luego, por primera vez en todo ese tiempo, lloró. Afuera ya lo esperaban, sin armas, sin órdenes, solo esperaban, de pie, en silencio, faros encendidos, sin radio, nadie se movía. Él salió solo, mitad lobo, mitad hombre roto, ojos hinchados, manos temblorosas, pero las garras aún estaban allí. Y entonces, Margaret dio un paso al frente. «Todo ha terminado», dijo ella. «Debes responder por todo». Él no respondió, solo la miró a los ojos y dijo, «Lo sé». Y en ese momento comenzó a cambiar. Otra vez. Todos se quedaron quietos. Sus huesos crujían, los músculos se hinchaban, el pelaje brotaba de la piel como humo. Su rostro se alargaba en una máscara de bestia, pero no completamente. Algo lo frenaba, algo lo retenía al borde, y en sus ojos no había furia, solo dolor. Estaba de pie, en medio del círculo de faros,
desnudo, cubierto de cicatrices y sangre. Ya no era hombre, ni lobo, era algo entre los dos. Margaret no retrocedió, dio un paso al frente, su mano temblaba, pero en su voz no había miedo. «Puedes detener esto», dijo. «Aquí, ahora, no tienes que morir como un monstruo». Él la miró, lento, profundo, como si no quisiera verla a ella, sino verse a sí mismo, a través de sus ojos. «Yo ya morí», susurró. «Allí, en el bosque, aquella noche, cuando me mordió». Ella avanzó. Ahora, a 3 metros de él, el agua corría por el suelo. En algún lugar goteaba el metal. La noche era mortalmente silenciosa. «Pero esa noche no mataste», dijo Margaret. «Lo elegiste después. Pudiste luchar». Él rió. Segundo. Amargo. Una risa. Llena de rabia y dolor. «Lo intenté, te lo juro. Creí que podría, pero el miedo sabe mejor que la sangre». Sentía su temor. Y no quería detenerme. Su voz se quebró. Los ojos brillaban. Pero después empecé a oírlos, a verlos, a todos los que me llevé, cada noche, sus rostros, sus manos, alzándose hacia mí. «No me dejan ir». Y yo cayó de rodillas. Murmuraba como si rezara. «Ya no sé quién soy. No sé dónde termina esto». Margaret levantó su arma. La apuntó directamente a su cabeza. El mundo contuvo el aliento. «¿Sabes lo que tengo que hacer?». Él cerró los ojos y asintió. «Estoy listo». Su dedo tocó el gatillo. El silencio parecía eterno. «Pero hazlo, cuando vuelva a ser humano», susurró. «No ahora, no así». Ella bajó el arma, lentamente. «No», respondió. «Lo harás tú». Le tendió la pistola. Él no entendió al principio. Luego la tomó, la observó. Mucho tiempo. Luego miró sus manos, sus garras, las cicatrices, la sangre, y lentamente comenzó a cambiar. Los huesos crujieron, los músculos cedieron, el rostro volvió a ser humano. El lobo desapareció. Solo quedó Mark. Se puso de pie, respiró hondo, por última vez. «Perdónenme», dijo, y se disparó al corazón. Silencio, absoluto. El cuerpo cayó sobre un charco de aceite y sangre. Margaret se acercó, se sentó a su lado. Lo miraba, no con odio, con tristeza. «Recordaste quién eras», susurró, y en ese momento, en el cielo, una sirena aulló. No era alarma, era el viento, moviendo una vieja estructura, un gemido metálico, como una memoria, y en la pared del hangar todavía colgaba una vieja fotografía, el equipo de la línea de montaje, Mark, Tommy, y todos los que ya no están juntos de nuevo, aunque sea en una imagen. Y la ciudad, por primera vez en semanas, respiró en silencio.